Sí, cualquier duda, no sé si acostumbran a usar el chat o suelen usar micrófono. Me interrumpan nomás, sí, vamos tratando de resolver las consultas que surjan. Les consulto nomás de entrada si se ve bien ahí la presentación y si avanza ahí. Sí, yo la veo por lo menos. Yo lo veo bien también. Ahí los chicos, no sé, creo que sí. Y bueno, acá logré abrir el chat y por ahora no hay, bueno, ahí hay un ok. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos en principio. Un gusto de mi parte participar en la clase de industria y sobre todo, bueno, en este tema que como dijo Leandro, es de mi área específica. La idea, bueno, es ver un poco conceptos de higiene y seguridad, ¿sí? Y sobre todo cómo encarar un análisis, digamos, y cómo identificar lo que vamos a denominar peligros laborales, ¿sí? Que ya vamos a definir bien de qué se tratan. Cómo identificar básicamente, no vamos a profundizar mucho en la evaluación y el control, ya que, como mencionaba Leandro, vamos a ver eso un poco más adelante en otras asignaturas que tiene todas las carreras de ingeniería en realidad, que es justamente de higiene, seguridad y bueno, también se ve lo de medio ambiente, digamos. Bueno, yo también corto mi cámara solamente para efectos de hacer más liviana la presentación. Bueno, arrancamos con algunos conceptos. En principio definiendo qué es la higiene. Cuando escuchamos el término higiene, lo asociamos con limpieza, ¿no es cierto? Con algo, un ambiente limpio, libre de plagas, polvo, partículas, es decir, cualquier tipo de sustancia que de alguna manera pueda, no sé si afectar la salud, dependiendo de los niveles, sí, pero hacer un ambiente más desagradable. ¿Está? Entonces vamos a definir la higiene justamente como un estado o las condiciones en las que se encuentra un lugar de trabajo, ¿sí? Normalmente vamos, si bien por ahí tomamos algunos ejemplos particulares o podemos tomar ejemplos de nuestra casa, en general lo que vamos a ver está orientado a la parte laboral. Y como profesionales de la ingeniería, nuestra competencia en lo que es higiene y seguridad lo vamos a orientar a la parte laboral en una organización, ¿sí? Ya sea que produzca bienes o produzca servicios. Por otro lado, vamos a definir lo que es higiene, seguridad, perdón, como más asociado a las prácticas y a los conocimientos que tienen las personas. Y o sea, cómo un individuo, como alguien que está desarrollando una tarea, utiliza las máquinas, utiliza las herramientas, ¿sí? En qué condiciones se encuentran las mismas, ¿sí? Para garantizar justamente que no se produzca algún tipo de efecto o alteración en la integridad física de ese individuo o de los individuos que están en ese ambiente de trabajo. Para mencionar algunos antecedentes de este tema, que si bien podemos decir que desde que el hombre empieza a utilizar las herramientas o los elementos que tiene a su alcance en el entorno y comienza a lesionarse en el uso de estos elementos, ya generan, ¿no es cierto instinto de resguardo, de protección, para evitar justamente lesionarse. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en los comienzos de la humanidad, donde empezaban a usar las herramientas para la caza, para el cultivo, y bueno, lesionarse significaba directamente prácticamente la muerte o con la imposibilidad de subsistir, ¿sí? Porque ya si tenía que cazar, no estaba en condiciones de cazar o no estaba en condiciones de cultivar el suelo, por lo tanto estaba destinado a la muerte prácticamente. Desde esas épocas, digamos, todo lo que surgió como antecedente hasta la revolución industrial fueron instintos de preservación, podríamos decir. Y bien hay algunos antecedentes aislados, ya en la era de los egipcios, en el año 1600 a.C., donde se han encontrado los historiadores han encontrado pictogramas, documentación que hace referencia o se asemeja a lo que hoy conocemos como una indemnización, ¿sí? O algo semejante, es decir, una recomposición, un pago por una lesión que haya sufrido la persona que estaba trabajando.
También de esta época se reconoce la existencia de los primeros elementos de protección personal y se han encontrado imágenes sobre todo del uso de vejigas de res, ¿sí? Vejigas de animal puestas en las fosas nasales para evitar la aspiración de polvo y del polvo que podían aspirar los operarios al hacer la extracción de las rocas que utilizaban en la construcción de sus monumentos. Bueno, después de varios antecedentes, el más destacable es del año 1770, donde un médico de apellido Ramazzini lista una serie de enfermedades directamente asociadas o relacionadas a actividades laborales. Y esto podríamos decir que es el primer antecedente de el reconocimiento de que el trabajo o determinadas tareas podían generar enfermedades para quienes estaban haciendo esa actividad. Y fue hasta justamente la Revolución Industrial donde convivieron las peores condiciones laborales y bueno, esa situación en donde con el advenimiento de las máquinas de vapor se requirió mucha mano de obra para trabajar en las fábricas que empezaron a producir en serie. Estas máquinas que carecían de todo tipo de protección hacía que los operarios se lesionen. Bueno, aquí se empezó a usar todo tipo de mano de obra, o sea, no solo trabajaban hombres, sino que trabajaban niños, mujeres, o sea, todo el que estaba en condiciones de desarrollar una tarea era incorporado. Obviamente que no había horarios laborales, ¿sí? No había ni un tipo de derecho laboral. Bueno, toda esta situación, sumado a la concentración de personas que había y que hacían que las pestes de la época se esparzan más rápido, generó un descenso importante en la mano de obra disponible y llevó a que, bueno, se empiecen a sancionar normativas y a reconocer la importancia del cuidado del operario en la fábrica. Bueno, a partir de la revolución industrial, diferentes países han empezado a implementar normativas. Vamos directamente a lo que fue o lo que es nuestra legislación en nuestro país y la legislación argentina. Si bien las primeras legislaciones datan del año 1915, en donde se sancionan leyes que buscan justamente darle alguna recomposición, es decir, reconocer que el operario que se accidentó, sufrió un accidente, una enfermedad, a consecuencia del trabajo habría que darle alguna recomposición económica o en especie para que pueda seguir subsistiendo, ¿sí? Bueno, ese fue el primer antecedente. Después ya tenemos más avanzado en el tiempo una ley que actualmente se encuentra en vigencia, que es la 19.587, que data del año 72, la cual han aparecido varios decretos y sobre todo resoluciones a lo largo del tiempo. El más destacado es el decreto reglamentario número 351 del año 79, el cual establece o enumera cuáles son las diferentes situaciones o los diferentes escenarios que pueden generar peligros, en la actividad laboral, cómo evaluar esas situaciones y bueno, cómo o qué medidas adoptar para su control. Es una norma básicamente de prevención, o sea, busca reconocer el peligro antes de que ocasione o cause algún daño en quien está expuesto. Por eso acá en esta imagen hablamos de dos instancias de reconocimiento de la legislación. Uno de prevención, que son estas leyes técnicas en las que nos vamos a basar nosotros, y después tenemos las legislaciones de reparación o compensación, que tienen que ver justamente con esto de las indemnizaciones, ¿sí? Es decir, bueno, una persona que ya sufrió un accidente o sufrió una enfermedad, ¿cómo se le reconoce eso? ¿Sí? ¿Se le tiene que pagar? ¿Qué se le paga? ¿Cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, todo eso está establecido ya en otra serie de normas pero que son posteriores al accidente o enfermedad. Bueno, en nuestro país el organismo que se encarga del control, podríamos decir que es como la policía del trabajo, es un ente dependiente del Ministerio de Trabajo y es la Superintendencia de Riesgos. ¿Sí? La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por sus siglas SRT, ahí está en la página web donde se tiene todo lo relacionado a
la relación laboral, sí, y bueno, desde la prevención hasta la recomposición o reparación. Este organismo público, es el que justamente hace las inspecciones y los controles en las distintas organizaciones para ver que se cumpla básicamente la legislación. ¿Sí? Bueno, en caso de que no se cumpla, se aplican las sanciones correspondientes. Bueno, avanzamos un poco más con algunas definiciones. Yo ya estuve mencionando el accidente de trabajo, pero ¿qué es el accidente de trabajo? Se define, la ley incluso la define, si la ley, una de las leyes que mencionábamos anteriormente, la 24.557, establece esta definición: un acontecimiento súbito y violento. ¿Sí? Es algo repentino, inesperado, podríamos decir, que ocurre por el hecho en ocasión del trabajo, es decir, cuando la persona está en su puesto, en su lugar donde desarrolla su actividad laboral, o también es reconocido como accidente laboral si este ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador, es decir, donde reside, donde vive, y el lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué particularidad tiene? Que produce daños en las personas y o en los bienes materiales. ¿Está? Siempre que se produzca alguna lesión en la persona, o aunque no se produzca una lesión, pero sí se rompa, por ejemplo, algo, una máquina, se rompa material con el que se está trabajando, a consecuencia de ese evento también se reconoce como un accidente, y que hay que prestarle atención porque obviamente las consecuencias pueden ser importantes. Por otro lado, también estaba hablando de las enfermedades, que son otra de las consecuencias de esta falta de higiene y seguridad. Y los accidentes laborales y las enfermedades. Son aquellas enfermedades producidas, agravadas o puestas de manifiesto por causa directa e inmediata de la ejecución de determinadas tareas. La particularidad, bueno, es que se presenta en forma lenta y progresiva, es decir, no es algo lento como sería el accidente, no es algo rápido como sería el accidente, es algo más gradual, progresivo. Y la particularidad es que no cualquier enfermedad es reconocida como laboral, sino que tiene que estar incluida en un listado y que lo establece el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí se dice que sería anualmente, pero la realidad es que se actualiza en la medida que es necesario, es decir, no todos los años están saliendo nuevas enfermedades que se reconozcan como asociadas al trabajo. Y no, bueno, la última actualización fue, podríamos decir, del año 2015, y si vamos a lo más reciente, bueno, en algunos casos se estaba reconociendo el COVID bajo determinadas condiciones, también como una enfermedad que se pudo haber contraído en el ambiente laboral. ¿Sí? Pero bueno, acá había ciertas condiciones que debía cumplirse para que sea reconocido como tal. Diferencia principal entonces: el accidente de trabajo tiene un inicio brusco, mientras que la enfermedad es lento. El accidente se caracteriza por ser violento, en cambio la enfermedad pasa más desapercibida, y el accidente tiene una exposición corta, muy breve. Perdón, ahí alguien iba a consultar algo, escucho un micrófono abierto, no, por eso consulto. Y la enfermedad en cambio es progresiva. Básicamente podríamos decir que la enfermedad a veces tarda muchos años en manifestarse, incluso puede terminar la relación laboral y recién ahí tener síntomas o manifestar síntomas, es decir, la persona ya no está en ese lugar de trabajo y quizás ahí puede manifestarse o aparecer la enfermedad. ¿tá? En cambio, el accidente sí ocurre en el lugar de trabajo o en el trayecto entre la casa y el trabajo, o viceversa, ¿no es cierto?, cuando vuelve a su casa el operario. Bien, para evitar estos accidentes y enfermedades laborales, profesionales, es preciso identificar las causas que los generan. Y nosotros vamos a buscar como profesionales apuntar a evitar que directamente se produzcan las enfermedades o accidentes. Hay dos conceptos importantes aquí que a veces se usan de manera indistinta, pero son diferentes. ¿ah? Uno es el concepto de peligro y otro es el concepto de riesgo. El peligro hace referencia a toda fuente
situación o acto que puede, ¿sí?, producir algún tipo de efecto, lesión o daño a la persona. Básicamente cualquier fuente, y en general preferimos usar el término situación, ¿tá?, porque una fuente de hecho puede generar, puede ser fuente de peligro, pero puede generar diferentes tipos de peligro, ¿tá? Por eso normalmente vamos a hacer referencia a la situación, o sea, qué situación de peligro genera esa fuente. Y que puede producir, por supuesto, enfermedades o accidentes a la persona que está expuesta al mismo. Puede producir. ¿Tá? Y acá hay una cuestión importante que es el otro término y es el de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra ese suceso y de que ese peligro se manifieste o genere la consecuencia en el operario que está expuesto al mismo. ¿Bien? Normalmente se define el riesgo como la probabilidad de que ocurra y la severidad del daño que puede generar, ¿sí? O sea, qué tan probable es que aparezca esa consecuencia, ese daño, ¿sí? Y qué consecuencia o qué daño puede generar. O sea, puede hacer un corte, puede generar un golpe o puede generar la muerte en los casos más extremos. Ese sería el daño. Y la probabilidad, bueno, va a depender de diferentes factores, ¿tá? De las condiciones en las que se encuentre el elemento que yo estoy analizando, de cómo está trabajando el operario, de si se tienen o no, por ejemplo, elementos de protección personal, de si el operario está capacitado o no. O sea, hay una infinidad de factores que yo claramente tengo que identificar. Si bien nosotros vamos en esta clase a analizar un poco más o profundizar solamente en la parte de peligro, para que se sepa identificar cuáles son los peligros, pero es importante que ya vayan teniendo esta idea así de ir diferenciando lo que es el peligro del riesgo. Lo cierto es que en muchos ambientes laborales se sigue usando ambos términos indistintamente, es decir, y a veces, bueno, uno comete el error de decir, de hablar de un peligro y llamarlo como riesgo, ¿sí? Pero lo importante es tener en claro que son cosas diferentes. ¿Y por qué digo que se sigue usando? Bueno, en principio porque hay normativas que la reconocen o no plantean esta diferencia así como está aquí. Esto está tomado de nuestra legislación argentina. Y también muchos prefieren usar el término riesgo porque es un término menos, podríamos decir, chocante. Y si ustedes le dicen a un operario que está expuesto a un peligro, es como que queda, ¿no es cierto?, más preocupado, como que suena un término más fuerte. En cambio, si uno habla de riesgo, es como que, bueno, sí, está contemplada esa posibilidad, pero puede o no pasar. Y por eso es que se sigue usando incluso el término riesgo en reemplazo de peligro, por una cuestión más que nada de percepción, podríamos decir, ¿sí? Tratar de minimizar un poco la situación. Bueno, acá un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos puede ser un operario, una persona encargada de alimentar al león en un zoológico. ¿Sí? No hay que confiarse en la cara amigable, la cara del león. El peligro o la fuente de peligro, podríamos decir que es concretamente el animal, en este caso el león. La situación o la consecuencia, es decir, la situación de peligro es la amputación o un corte que puede sufrir ese operario, incluso la muerte, por la mordida, ¿sí? La mordida o el rasguño, ¿sí? Cualquier contacto que tenga con el león en sí. Este es el peligro, ¿sí? Los cortes, amputaciones por la mordida generada por este animal. Si vamos a lo que es riesgo, podemos analizar diferentes situaciones de riesgo. Si el operario tiene que entrar adentro de la jaula para darle a comer al león, bueno, el riesgo es en mayor medida, es un riesgo extremo. Si el operario tiene que entrar adentro, pero ya tiene algún tipo de protección, acá bueno, se lo muestra para hacerlo más gráfico con toda una armadura metálica, ¿no? Ya el riesgo es menor, porque obviamente lo va a atacar, lo puede atacar, pero la consecuencia va a ser menor porque lo está protegiendo el elemento. Si el operario no entra a la jaula, o sea que tiene simplemente un compartimento del cual coloca el alimento, bueno, se reduce aún más el riesgo de contacto con este peligro. Y bueno, si no tiene que entrar directamente a la jaula, sino que tiene, como en este caso, separado, ¿sí?, un lugar para colocar el alimento, una vez que colocó, se retira y abre la jaula para que acceda. Bueno, el riesgo es mínimo, ¿sí? Pero fíjense cómo, dependiendo de la situación, el riesgo va a ir variando, ¿está?
pero el peligro siempre va a estar presente. Siempre hay un peligro latente. Solo lo que varía es el riesgo. Bueno, como les digo, pongo este ejemplo para tener en claro la diferencia entre peligro y riesgo. Nosotros vamos a ver las diferentes situaciones de peligro. Y bueno, para evaluar riesgo, obviamente hay métodos. Y hay diferentes métodos que se suelen utilizar. En general, bueno, son métodos cualitativos o son métodos cuantitativos, es decir, que usan números. Y por ahí nosotros como ingenieros estamos más familiarizados, más cómodos usando números. Bueno, también hay métodos que obviamente usan escalas numéricas. ¿El riesgo puede ser cero? Bueno, como concepto no, el riesgo no puede ser cero, ¿sí? El riesgo siempre va a estar, a menos que desaparezca el peligro, sino siempre va a haber un riesgo latente, ¿tá? Ahora, si yo saco al león de ahí, bueno, desaparece el peligro en realidad, pero no hay riesgo porque no está el peligro, ¿sí? Pero el riesgo siempre va a estar presente aunque sea mínimo, aunque sea mínimo porque está la fuente de peligro. En casos excepcionales, bueno, se puede romper las jaulas, se puede no sé, escapar el león de alguna manera, entonces está presente. El riesgo siempre va a estar presente, o sea, no va a ser cero. Si es cero, es porque no está el peligro. ¿Se entiende un poquito esta cuestión? Claro, entonces el peligro va a ser la situación que hace que haya un riesgo. O sea, por ejemplo, en este caso, el que Sí, haya un exacto. riesgo. ¿Sí, así? El peligro es la situación o la fuente de la situación, por eso hablamos de situación. Yo prefería usar el término situación porque ya vamos a ver con otros ejemplos más por ahí asociados a la parte industrial, pero una misma fuente de peligro puede tener diferentes situaciones de peligro, ¿sí? Claro, claro. Bien, identificación y relevamiento de peligros laborales. Ahora sí vamos a entrar a cómo ir avanzando, cómo ir identificando los diferentes peligros que podemos encontrar en un ambiente laboral. En general, bueno, vamos a basarnos en lo que es el decreto 351 del 79 que les mencionaba hoy. Y bueno, también alguna metodología y sobre todo alguna clasificación que recomienda la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En principio hay que aclarar que, y uno de los primeros capítulos del decreto 351 define al establecimiento como el lugar en el que tienen que evaluarse los peligros, identificarse y evaluarse. Y define el establecimiento como toda unidad técnica donde se realicen tareas de cualquier índole con la presencia de personas físicas. Bueno, como ven, acá entra cualquier tipo de establecimiento. Mientras haya una persona trabajando, bueno, se puede considerar ese como un lugar en el que hay que identificar los peligros existentes, ¿tá? Después, bueno, podemos entrar obviamente a discutir, y eso está en la legislación, si es necesario contar con profesionales de higiene y seguridad, si es necesario presentar tal o cual documentación. Bueno, eso va variando dependiendo obviamente de los peligros que yo tenga y de la cantidad de personal. Pero desde el hecho de tener una tienda, un comercio, ¿sí? Y aunque sea una sola persona trabajando, hasta el dueño trabajando, tengo que tener relevados los peligros que existen en ese ambiente. ¿Qué condiciones tengo que evaluar o relevar o puedo identificar en un establecimiento? Bueno, hay diferentes cuestiones que tienen que ver en principio con, por ejemplo, la localización, ¿sí? Dónde se encuentra. No es lo mismo que ese establecimiento esté en una zona urbana, en una zona de barrio, de viviendas, en el centro de la ciudad, o en una zona rural, una zona de campo. Y obviamente esto ya condiciona un poco el entorno de trabajo de ese establecimiento. Dentro de la instalación, dentro de la construcción, digamos, de ese lugar, podemos relevar o debemos identificar cuestiones como el estado de pisos, paredes, techos, puertas, ventanas, de qué material están hechos y en qué estado se encuentran. ¿Está? Todo esto, cada relevamiento que nosotros hagamos, va a significar que pueda estar o no presente algún tipo de peligro más adelante. Por eso es importante tener o observar como primera instancia las características y qué cuestiones o cómo está, en qué estado se encuentra esa instalación edilicia. Los espacios de circulación, si hay espacios para circulación de personas, si en ese lugar trabajan máquinas, bueno, si está delimitado, señalizado y se respetan los espacios de circulación para máquinas y para personas, si están señalizados los espacios para ubicación de equipos,
si están señalizados los espacios para ubicación de mercadería, ¿sí? De producto, material en proceso, material terminado, disponibilidad de servicios auxiliares, existencia de sanitarios. Acá la legislación establece cuál es la cantidad mínima de sanitarios, de baños, de inodoros, de mijitorios que tiene que existir en función de la cantidad de operarios que yo tenga en mi planta. Y bueno, si esos sanitarios obviamente están en condiciones de higiene y en la empresa se tiene un lugar para que el operario descanse o para que pueda comer, y sobre todo en algunas organizaciones que hacen turnos de corrido, o aún que no lo hagan, la jornada normal, ¿no es cierto?, de trabajo, que es 8 horas, siempre hay algún periodo de descanso, aunque sea de 20, 15, 20 o media hora de descanso, y en la cual yo tengo que habilitar o tener disponible un sector para que el operario pueda tomarse ese descanso, pueda ir a tomar agua, hidratarse, pueda comer algo si así lo requiere, es decir, un lugar acondicionado y que esté separado del proceso, ¿tá? Esto es una cuestión importante también a contemplar, que el operario no consuma bebidas, alimentos en el lugar donde desarrolla su trabajo. Más allá de que puede generar distracciones, sino que además puede generar contaminación dependiendo de los productos con los que se trabajen ahí. Contaminación al material que se produce, contaminación al operario. Si es que se trabaja con algún insumo que cae en ese alimento y el operario después lo consume. Tener también un sector, bueno, acá se habla de higiene y seguridad, de medicina laboral. Esto no es obligatorio, como les digo, para todas las organizaciones, sino que depende mucho de los riesgos, los peligros, perdón, que estén presentes y la cantidad de operarios que se tenga. Asegurar el abastecimiento de agua potable, es decir, que también se exige que toda organización debe tener disponible agua apta para el consumo humano. Y bueno, fija en principio que hay que hacerle análisis físico-químicos y bacteriológicos. Al menos para los físico-químicos son exámenes anuales, para los bacteriológicos son semestrales, para identificar justamente la calidad de ese agua. Si es una organización que está operando, una empresa que está operando dentro de una zona urbana, ¿no es cierto?, donde tiene acceso a agua potable, agua de red, no hay inconveniente en este sentido. Pero sí se comienza a complicar cuando ya está instalada en zonas rurales o en lugares donde no hay, ¿no es cierto?, acceso a agua segura. Bueno, de todos modos, yo tengo que, como propietario de la empresa, ¿no es cierto?, como encargado, tengo que asegurar de que se tenga disponibilidad de agua segura, agua potable para consumo humano. Conducción de desagües industriales, o sea, es frecuente ver en algunos tipos de instalaciones, más allá de que no sean organizaciones que generen efluentes o residuos de agua importantes, así como puede ser un frigorífico, como puede ser una papelera, que sí generan volúmenes de agua muy importantes y contaminada. Así sean los efluentes de una canilla, del baño, de una cocina, no pueden dispersarse, como a veces pasa, que sobre todo en algunos establecimientos rurales, que se largan, ¿no es cierto?, en un patio, que se largan en un sector separado, digamos, de todos modos, pero al aire libre. ¿Sí? Entonces eso termina juntando moscas, termina juntando ciertas alimañas que pueden generar o traer otro tipo de consecuencias. Bueno, acá entramos en una identificación más específica de cuáles son los peligros que podemos encontrar en los ambientes laborales. Esta primera clasificación hace referencia a peligros de accidente en general, ¿sí?, y que son por ahí los más frecuentes y también los más fáciles de reconocer y evaluar, sobre todo, porque ya vamos a ver un poquito más adelante que hay otros peligros que vamos a encontrar en los ambientes, pero que requieren de la medición con instrumental, o sea, no podemos juzgar a simple vista si ese peligro representa o no un riesgo alto. En cambio, estos que se enumeran acá sí podemos identificar que existen o no, y en función de cómo se está trabajando y cómo están dadas las condiciones, hacer una evaluación preliminar de ese peligro. Bueno, esta clasificación y, como les digo, esta numeración está tomada de una guía que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que reconoce como peligros de accidente en general: caídas,
Y en caídas podemos considerar caídas a nivel o a distinto nivel. La caída a nivel es una persona que se tropieza y se cae en el piso solamente. Caída a distinto nivel es cuando ya tenemos una cierta altura, que puede ser un escalón o ya tenemos un andamio, es decir, una superficie que se encuentran a diferentes alturas. Torceduras, quemaduras, ¿sí? Quemaduras puede ser por contacto con materiales calientes o también quemaduras eléctricas, que está muy relacionado al punto 11. Picaduras de insectos, picaduras víboras, arañas, por ahí está más asociado a algunos trabajos en específico que tienen que ver con actividades rurales, ¿sí? Pero también pueden estar presentes en actividades industriales, sobre todo en nuestra zona, en nuestra región de Misiones, donde tenemos especies que son bastante peligrosas y las condiciones climáticas hacen, y sobre todo el avance de la civilización hace que ya estas especies que por ahí son peligrosas no solo permanezcan en los montes, sino que se vayan migrando hacia zonas urbanas. Cortes y golpes, de los más frecuentes, ¿sí? De los más frecuentes, al tener contacto con una máquina o al pasar caminando y golpearse con algo, ¿está? No siempre son por ahí informados de esto, o sea, la SRT saca anualmente estadísticas por rubro y por provincia, de cuáles son los principales accidentes y cuáles son las enfermedades que tienen mayor cantidad de personas afectadas. Bueno, esto que se menciona acá no está entre los principales, obviamente, pero son los que ocurren con mayor frecuencia y por ahí nos generan consecuencias importantes, por eso es que no se informa muchas veces. Atrapamientos y atrapamiento en partes de máquinas, correas, poleas, engranajes, atropellamientos por vehículos, pasa mucho en instalaciones, sobre todo internas, ¿sí? Donde se manejan autoelevadores, no se respetan las zonas de circulación, bueno, ahí ocurren atropellamientos. Choques, sería, bueno, en este caso el que conduce, el que impacta contra alguna superficie, contra alguna columna, por ejemplo. Agresiones por terceros, particular de algunos rubros, ¿no es cierto?, que tienen atención al público, por ejemplo, que tienen mucho contacto con personas externas a la empresa, bueno, pueden sufrir algún tipo de agresión, sobre todo en los servicios pasa mucho esto. Contacto con la electricidad, incendio, esto ya vamos a ver un poquito más en detalle. Traumatismo de ojo, impacto, golpes en los ojos y explosión, por trabajar, ¿no es cierto?, en ambientes con materiales que generen este tipo de reacción. Bueno, y acá las diferentes situaciones o condiciones y acciones o actitudes que toman las personas en su ambiente laboral y que generan los peligros que antes mencionábamos, ¿sí? Uno de los principales es la falta de orden y limpieza. La falta de orden y limpieza, que parece una cuestión muy sencilla, o sea, muy básica, así, bueno, falta de orden y limpieza se da en muchos lugares, pero con ordenar, limpiar, ubicar cada cosa en su lugar, definir un lugar, ¿sí?, para cada cosa, ya nos podemos ahorrar de un montón de esos peligros que mencionábamos anteriormente. Y hay una tasa importante, de hecho, bueno, está una de las filosofías, ¿no es cierto?, que es de las 5S, que es justamente esta filosofía japonesa, que básicamente se basa en el orden y limpieza, ¿tá? Asignar a cada máquina, a cada herramienta, a cada material, un lugar y mantener ese lugar, y bueno, respetar obviamente que si se retira, se vuelva a colocar para evitar, ¿no es cierto?, el desorden. Bueno, y en general el uso de herramientas que están rotas, que están desgastadas, el mal uso de las herramientas, vemos arriba usando un destornillador, como a veces como cortafierro, con el martillo, ¿no? Es decir, no se le da el uso a la herramienta como corresponde. En las máquinas también pasa mucho. Sí, acá una máquina, esto es el de la izquierda, una sierra circular para corte de madera, para despunte de madera. Vemos una correa sin protección, o sea, acá es muy fácil que el operario que tiene que colocar la mano acá en esta manija que se llega a ver un poco por encima de la parte verde, para bajar, accionar la sierra, es muy fácil que tome contacto con la correa o con la polea, ¿sí? Suprimir las protecciones a las máquinas, esto también es muy frecuente, en donde si bien la máquina viene con la protección, pero como en este caso se la
la gira para poder ver, ¿no es cierto?, cuando uno está trabajando. Bueno, ahí ya el resguardo de la protección de la máquina deja de cumplir su función, obviamente, y aparece alguno de los peligros que mencionábamos anteriormente. Y el atrapamiento, el corte, el golpe, el proyección de partículas en los ojos, que también es muy frecuente en este tipo de máquinas. Y entonces, y acá está un poquito lo que les decía hoy de identificar la situación de peligro, porque fíjense que acá, en esta máquina, en la sierra, que se da acá, la sierra circular, es la fuente de peligro. La sierra es la fuente de peligro. Pero las situaciones de peligro pueden ser diferentes porque tenemos atrapamiento, podemos tener cortes, podemos tener golpes, podemos tener ruido que genera la máquina, podemos tener polvo que genera la máquina, proyección de partículas. Es decir, nosotros tenemos que identificar cada una de esas situaciones de peligro que va a generar esa fuente, ¿tá? Por eso es que a veces preferimos usar en la clasificación de peligro el término situación más que fuente. La fuente uno identifica fácilmente a veces, pero cuáles son todas las situaciones de peligro que pueden generar son varias. Las instalaciones eléctricas y los riesgos eléctricos también están entre los principales accidentes, sobre todo cuando no se respetan estas cuestiones. Conductores sobrecargados, instalaciones bueno, que no se sabe directamente acá cómo están armadas, ¿no es cierto? Están sobrecargadas, los conductores no son los que corresponden. Y bueno, generan, o el riesgo principal, el peligro principal, la situación de peligro más evidente y más trágica que suele ocurrir, ¿no es cierto?, es el contacto con la electricidad. El choque eléctrico, que en el menor de los casos provoca lo que llamamos, ¿no es cierto?, una pequeña patada, una patadita que nos da cuenta de que ese conductor no está aislado, que hay una pequeña pérdida de energía, ¿no es cierto? Y en los casos más extremos, obviamente, llegar hasta la muerte, ¿sí?, a la detención por paro cardíaco. Los contactos, bueno, pueden ser directos, justamente, a veces uno no va a agarrar, pero sin querer roza un conductor o roza un enchufe que está sin aislación o ya perdió la aislación y, bueno, se puede electrocutar. A veces pasa que la pérdida de esa aislación es interna y una máquina que normalmente no debería estar energizada, como puede ser mi computadora, como puede ser un monitor, como puede ser una plancha, ¿sí?, que obviamente trabaja con energía eléctrica, pero no debería generar ningún tipo de descarga, pero puede tener algún desperfecto interno que genere este tipo de lesión, ¿no es cierto?, de accidente. A veces también lo que tiene que ver con la electricidad genera otro tipo de accidente, como son las caídas. En muchos casos hay personas reparando artefactos, subidos a una escalera, subidas a un andamio, cuando reciben la descarga eléctrica, en el caso de que no atrape a la persona, sí, porque al tomar contacto con la electricidad y dependiendo del nivel de corriente, genera una contracción muscular que hace que la persona, por ejemplo, no pueda soltar el conductor o la parte con la que tomó contacto. En los casos de que expulse o patee a la persona, puede caer de una altura determinada y, bueno, genera otro tipo de accidente por caída o golpes en ese evento. También es frecuente la generación de incendios, ¿sí?, sobre todo por sobrecargar los conductores o los tomacorriente y exceder el límite de carga para el que están diseñados. Bueno, se genera obviamente un exceso de temperatura que hace que se tenga un principio de incendio. Un principio de incendio que se puede propagar, por supuesto. Bueno, acá una de las consecuencias principales de las quemaduras, que pueden ser en diferentes grados. Quería preguntar, yo que usted había contado que, por ejemplo, en los electrodomésticos también se suele dar que por desperfectos internos puede patear a la persona. ¿Esto se da principalmente en electrodomésticos que están hechos de metal? O sea, que son o de materiales así. Sí, tiene que ser material conductor, digamos, para que... Claro. Tiene que ser material conductor para que transmita la corriente. Sí, sí. Claro, por eso que hoy en día muchos electrodomésticos incluso se hacen de plástico. Correcto, sí, ya se toman esos recaudos, digamos. Claro, sí. Sí, o sea, para el resguardo del usuario común ya se están tomando bastante estas medidas, justamente como dice el compañero, pero bueno, la mayoría de los accidentes ocurren en la parte industrial, ¿no es cierto?, donde las máquinas todavía siguen viniendo con partes metálicas, de hierro, ¿no es cierto?, de material que
por la robustez que muchas veces necesita, se siguen haciendo este tipo de materiales. Y bueno, eso hace que la descarga, ¿no es cierto?, y el contacto con la electricidad sea directo. Bueno, indirecto, perdón, en este caso, porque la máquina no debería estar energizada, pero sí que la persona toma contacto con la electricidad. Pero sí, hoy en día ya se están tomando muchos de esos recaudos para evitar, ¿no es cierto?, que ocurran esos accidentes, sobre todo en la parte doméstica. Y bueno, obviamente el mantenimiento preventivo, preventivo en la parte industrial es la que evita que ocurran estos desperfectos, ¿sí? Bueno, y acá diferentes ejemplos de los grados de quemadura que puede sufrir una persona. En este caso, bueno, está para quemaduras eléctricas, pero también puede darse por quemaduras por contacto con superficies de temperatura. Y una quemadura de primer grado en general produce un enrojecimiento de la piel en la que tomó contacto, ¿no es cierto?, la parte con temperatura o el conductor. La de segundo grado ya provoca ampollas, ¿sí?, una forma de recuperarse o de enfriar esa parte que tiene el cuerpo, por lo cual no se recomienda romper las ampollas porque es una reacción que genera el cuerpo para tratar de enfriar la zona afectada. Y las de quemadura de tercer grado, que son las más graves, donde ya se produce ruptura incluso de terminaciones nerviosas, ¿sí?, ni hablar de ligamento, piel y demás, ¿no? Bueno, y otro de los peligros de accidente que se mencionaba que mencionábamos anteriormente, que también tiene una frecuencia alta de ocurrencia, es el incendio. Estos dos temas en los que profundizo acá particularmente, que es el de incendio y el de electricidad, son los que la legislación justamente le dedica un capítulo específico, y da la importancia de las consecuencias, sobre todo, que suele generar. ¿Cómo definimos el incendio? Bueno, en principio hablamos de fuego como una reacción química que involucra la oxidación, la combustión, ¿sí?, que se consume básicamente un elemento que es el combustible. Lo cierto es que para que se produzca el fuego se necesitan de 3 elementos, ¿tá? Normalmente se hablan de 4, pero 3 para que se inicie el fuego: un material combustible, es decir, algo que se consuma o se queme; una fuente de calor, que es una llama o algún tipo de fuente que eleve la temperatura lo necesario para que se inicie el fuego; y por supuesto oxígeno, y lo que se llama el comburente, el material necesario para que se consuma ese combustible. Si no existe o no tenemos cualquiera de estos 3 elementos, obviamente no se produce el incendio, pero lo cierto es que en cualquier ambiente laboral, incluso en nuestra casa, si miramos, siempre van a estar presentes estos 3 elementos. Obviamente hay que tomar las medidas necesarias para que no se den las condiciones de generación de un incendio. En principio, bueno, tiene que ver con la fuente de calor. No es que cualquier fuente de calor genera un incendio. Tiene que llegar a cierta temperatura esa fuente de calor para que se produzca la ignición, ¿sí? ¿A qué temperatura? Bueno, va a depender de cada material. Cada material tiene un punto que se llama de ignición, y que es el punto donde inicia la combustión, diferente. ¿Está? Entonces, si yo tengo presente alguno de esos materiales, bueno, tengo que saber cuál es el punto de ignición para evitar que se alcancen esas temperaturas. Y bueno, acá hay diferentes situaciones que se suelen ver en los establecimientos y que son causa de incendio. Las telarañas suelen ser materiales muy combustibles y que se consumen, no solo que son combustibles, sino que se consumen muy rápido. Entonces se pueden propagar muy rápido un incendio a través de las telarañas. Y bueno, ahí justamente tenemos una importante concentración de telarañas cerca de conductores eléctricos, que tranquilamente pueden elevar su temperatura. Y después estas cuestiones de almacenar o usar como depósito o almacén tableros, ¿sí?, o diferentes cajas de electricidad, donde se guardan, bueno, acá vemos hierba, ¿no es cierto?, papel, materiales sumamente combustibles. Abajo a la izquierda, ni hablar, que se está guardando un bidón con combustible, un bidón con nafta, donde se encuentran conductores eléctricos, ¿tá? Bueno, acá también esto tiene que ver con el desconocimiento y muchas veces la confianza que tienen los operarios. Esta es una foto reciente que se tomó. Fíjense, un bidón de aceite, en este caso un bidón de lubricante, y una estructura metálica, y el operario soldando arriba, ¿sí?,
El bidón obviamente abierto, si uno ve en el interior, tenía restos aún del combustible, y aunque no lo tenga, siempre quedan en las paredes un poco de ese material, ¿sí? Entonces cualquier chispa, cualquier material caliente que caiga en el interior puede generar una explosión. Y hay un montón de accidentes que ocurrieron en este sentido, y muchas veces los operarios lo saben, pero no toman los recaudos necesarios para evitarlo. Y parece increíble, pero sucede, y se ve mucho lamentablemente. Bueno, la clasificación de fuegos es importante realizarla porque en función de la clasificación, yo después identifico y veo si el elemento o el extintor que voy a usar es el adecuado, ¿sí? Básicamente tenemos estos 5 tipos de fuego, de los cuales los más frecuentes son los ABC. Los fuegos tipo A son los que se generan en materiales sólidos, que generalmente al quemarse deja algún tipo de residuo, que puede ser ceniza, por ejemplo. Acá tenemos todo lo que sea madera o papeles. Los fuegos tipo B ya tienen que ver con combustibles líquidos o gaseosos, que no dejan residuos al quemarse, ¿sí? Ya sea queroseno, gasoil, nafta y cualquier tipo de combustible líquido. Los fuegos tipo C normalmente son fuegos que se producen en partes plásticas, pero que tienen la particularidad de la existencia de electricidad, ¿tá? Es decir, se puede estar prendiendo fuego un conductor eléctrico, se puede estar prendiendo fuego, como veíamos hoy en la imagen, una zapatilla, donde tengo una cierta cantidad de enchufes. Y bueno, la particularidad, o hay que diferenciarlo, porque en los fuegos tipo C, obviamente, mientras tenga corriente eléctrica, no puedo usar agua, ¿sí? Porque el agua es un elemento muy conductor de la electricidad. Y después tenemos 2 fuegos que no son tan frecuentes o son más específicos de algunas actividades laborales. Los D tienen que ver con fuegos que se producen en algunos tipos de metales, y metales como eh, magnesio, por ejemplo, y que obviamente tienen un determinado punto de ignición, pero a veces cuando hay virutas o hay rebados de material, se puede generar este fuego, que tiene la particularidad de tener una alta temperatura, ¿sí? Por eso no se usa cualquier extintor, porque no lo llega a extinguir. Y los fuegos tipo K, que tienen que ver ya con fuegos producidos en grasas y aceites vegetales, y normalmente aceites de cocina, vamos a decir. En el comedor universitario van a ver un extintor que es para este tipo de fuego, el tipo K, que es para justamente aceites vegetales. Bueno, obviamente también tenemos que identificar si existen los extintores y son los adecuados. Por eso la importancia de identificar los fuegos. Si yo tengo, bueno, fuegos o tengo mucho material combustible que puede ser líquido, perdón. No sé, tengo bidones, que en muchos casos se usan bidones de combustible para alimentar diferentes máquinas, no sé, como puede ser una motosierra, una motoguadaña. Bueno, es importante que tenga el extintor adecuado. Normalmente no, para extinguir fuegos de tipo A se puede usar cualquiera de los que ven acá, el de polvo químico, que es el clásico que van a ver en cualquier establecimiento, y bueno, en la facultad la mayoría son de este tipo. Es un polvo obviamente diseñado, preparado para extinguir fuegos tanto de tipo A, B como C, y o sea, los 3 tipos de fuego. Después tenemos algunos como el de CO2, el de dióxido de carbono, que es más específico para fuegos de tipo B y C, o sea, no extingue fuegos tipo A. Es muy frecuente tener o usar este tipo de extintor o en proximidad de tableros eléctricos, ¿sí? Porque extingue fuegos eléctricos, pero lo bueno es que no deja residuo, no deja un residuo, al menos como el de polvo químico, que es un residuo muy corrosivo, es un polvo que si se esparció o se colocó, ¿no es cierto?, se tuvo que accionar en un determinado lugar y ese polvo tomó contacto con partes metálicas, por ejemplo, conviene limpiarlo lo antes posible para evitar la corrosión que genera. Y después, si tenemos los clásicos de agua presurizada o el uso de agua en general, así sea de una manguera, también se puede usar obviamente, sobre todo en combustibles de tipo A, ¿sí? No recomendado obviamente en combustibles de tipo C, a menos que interrumpa el suministro eléctrico o corte la energía eléctrica. Y tampoco es recomendado en combustibles de tipo B, cuando son combustibles líquidos,
porque generalmente, ¿no es cierto?, todo lo que sean combustibles de este tipo no son miscibles en agua, entonces al tomar contacto con el agua produzca una separación, o sea, una salpicadura, podríamos decir, y el fuego sigue quemando, sigue la llama y además se esparce, porque al tomar contacto el agua con ese combustible desparrama más la fuente de incendio. Se puede usar, sí, agua como tipo aspersión y como una lluvia, podríamos decir. Así exactamente como el aceite. El mismo caso del aceite, si ustedes tiran, ¿no es cierto?, o se les prendió fuego una vez la sartén con aceite, bueno, no vayan a usar agua, obviamente. Bueno, la otra clasificación, lo que vimos primero, son los peligros más generales. Después van a encontrarse con otra serie de peligros que vamos a ver son los físicos, químicos y, bueno, hay otros que son los biomecánicos. Los físicos también son bastante frecuentes. La particularidad que tienen estos es que ya vamos a requerir de ciertas mediciones, ¿sí? O sea, vamos a tener que contar con instrumental para poder analizar estos peligros y determinar si son riesgosos o qué nivel de riesgo presentan. Por acá entra todo lo que sea peligros asociados a parámetros físicos, temperatura, ruido, iluminación, humedad, ventilación. Vemos algunos de los principales, ¿sí? Los que justamente en la legislación se profundiza un poquito más. Lo que tiene que ver con temperatura y humedad generan un peligro que se llama carga térmica o estrés térmico. ¿En qué consiste esto? Básicamente en el aumento o descenso de la temperatura interna del cuerpo humano, ¿tá? Por estar expuesto, ¿no es cierto?, a temperaturas elevadas en el caso de aumentos de temperatura o temperaturas bajas en el caso del descenso. ¿Cómo se puede dar o qué factores condicionan la existencia de carga térmica? Bueno, en principio vamos a hablar de dos componentes o de dos factores que influyen en la carga térmica. Uno es la condición del ambiente. Y con la condición del ambiente nos referimos al intercambio de calor que se produce entre la persona y el medio que la rodea. ¿Sí? La persona está continuamente intercambiando calor con ese entorno, ¿está? Ahí, bueno, vemos los principales mecanismos de intercambio, que puede ser por convección, el movimiento natural, ¿no es cierto?, de las masas de aire por diferencia de temperatura, por convección, por conducción, el contacto directo con los materiales calientes, por radiación, y la radiación infrarroja, que no la vemos, pero está presente hacia cualquier objeto que tenemos en nuestro alrededor y que esté emitiendo calor, emite calor por radiación. Y la evaporación del sudor, que es uno de los mecanismos para eliminar calor por el cuerpo humano. El riesgo ergonómico que menciona Martín, no sé si hace referencia a este tema en particular, Martín, pero sí es parte, o sea, la ergonomía, ya vamos a ver, es una disciplina bastante amplia, ¿sí? Tiene varias ramas. Tiene una de las partes más estudiadas, o por lo menos a la que la legislación le da más análisis, es la parte de ergonomía física. Y de hecho la parte ambiental, la carga térmica entra dentro de lo que sería la ergonomía ambiental, ¿no? Así que es un riesgo, o está dentro de lo que se llaman los riesgos ergonómicos. Bueno, y acá diferentes fuentes de calor, o sea, la existencia de fuentes de calor ya nos condiciona, nos determina la posibilidad de estrés térmico. Fuentes de calor o fuentes de frío, o sea, no es tan frecuente, ¿no es cierto?, fuentes que generen frío, que sí ya puede ser el trabajo en cámaras frigoríficas, ¿verdad?, que ya son tareas más específicas. Pero en la mayoría de los establecimientos industriales, sobre todo en nuestra zona, donde tenemos madera, té, hierba, que entre las principales, seguro que hay una caldera, ¿sí?, una de las principales fuentes de calor, y después tenemos, bueno, acá un ejemplo de un horno que hace solamente el sellado del paquete, de un empaque, pero que genera una pérdida de calor al ambiente que es importante y que, bueno, obviamente influye en esas condiciones del medio ambiente. Y otro factor que condiciona esta carga térmica es la tarea que está haciendo la persona. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hacemos una tarea, cuanto más exigente es esa tarea, más calor interno uno genera. Bueno, ese es el calor metabólico, el calor que genera el cuerpo
que lamentablemente es bastante eficiente en ese sentido, porque toda la energía que incorporamos a través de los alimentos es muy poca la que se transforma en energía útil y casi todo se termina disipando como calor. Por eso el cuerpo humano en realidad es una máquina continua, podríamos decir, de eliminación y de generación de calor. ¿Tá? Así que el metabolismo es un aportante importante a lo que es la posibilidad de este peligro que es asociado a la temperatura y humedad, ¿sí? Por la actividad que estemos realizando, básicamente. Entonces, no solo tenemos que prestar atención a las condiciones del ambiente, sino que también hay que prestar atención a la tarea que hace ese operario. ¿Sí? No es lo mismo estar sentado operando una computadora o mirando un tablero que tener que estar paleando acá, ¿no es cierto?, tierra o arena o transportando ladrillos. Obviamente, el calor interno que se genera es mucho mayor. Bueno, y ni hablar, ¿no es cierto?, si tenemos que usar algún tipo de protección, como se muestra en esta imagen superior, que evita aún más el intercambio ese de calor entre el medio y la persona. Bueno, como decíamos hoy, básicamente el objetivo o el estrés térmico aparece cuando la temperatura media normal, que está en este rango acotado 36 a 38, normalmente hablamos a 37, 37,5 grados centígrados de temperatura interna, ¿tá? De temperatura interna. Es normal que la temperatura superficial, incluso cuando hablamos superficial, hablamos de la temperatura de la piel, sea hasta 1 o 2 grados inferior a la temperatura del núcleo, o sea, la temperatura interna. ¿Tá? Por eso cuando por ahí nos mide la temperatura, marca 36 grados, en algunos, bueno, 35. Ahora que es más frecuente, ¿no es cierto?, que nos tomen por ahí la temperatura. Pero la temperatura interna normal estaría en esos 37 a 37,5. Bueno, el objetivo entonces es evitar que se incremente o descienda esa temperatura por trabajar en ambientes cálidos o fríos. Algunas consecuencias del estrés por calor en general no son graves, a menos que se supere el valor de 40 grados centígrados de temperatura interna, donde ya se produce lo que se llama el golpe de calor, ya que sí puede ser una consecuencia grave, ya que la persona puede conducir a la muerte. Pero en general genera una molestia el estar expuesto a estrés por calor, ¿sí? Porque la persona se cansa más rápido, porque tiene que eliminar el calor interno, porque me sudan las manos, porque transpiro. Bueno, eso es una molestia adicional que puede generar otros accidentes. Y también, por supuesto, el estrés por frío, que está más asociado a trabajos a la intemperie en épocas invernales o a trabajos dentro de ambientes fríos, como son las cámaras frigoríficas, ¿sí? La ventilación era otro de estos factores físicos, peligros físicos a contemplar. La ventilación, bueno, la legislación establece que sí o sí tiene que haber un recambio de aire, ¿tá? Y establece qué volumen de aire se tiene que recambiar en función de las dimensiones del local y en función de la cantidad de personas que se tengan ahí. Este tema cobró mucha importancia en los últimos años, ¿no es cierto?, con el tema del virus, con el tema del COVID, donde, bueno, se exige justamente que los ambientes tienen que ser sí o sí ventilados, aún en condiciones de ambientes fríos, y donde en épocas invernales, en muchos ambientes, en las escuelas se solía ver mucho esto, ¿no es cierto?, de que abrían aunque sea una ventana o la puerta para que circule aire. Cuando la ventilación es fundamental y tiene que estar garantizada en los establecimientos industriales, es decir, garantizada que cosa, un ingreso y una salida de aire. Y ese recambio, que se produzca ese recambio de aire. Más aún si tenemos fuentes de calor que produzcan carga térmica, y más aún si tenemos agresores químicos, que vamos a ver un poquito más adelante, que son presencia de polvo o gases en el ambiente. La iluminación era otro de estos factores físicos. Acá básicamente se establecen los requisitos de iluminación. Este es otro factor que hay que medir para evaluar, ¿sí? Tiene que tener un dispositivo específico para medir, pero bueno, uno puede hacer una apreciación general, identificar si aparecen algunos efectos, como por ejemplo estas cuestiones. Las sombras, ¿sí? El operario trabaja y genera, o algún elemento del entorno de trabajo genera sombras sobre el área de trabajo. Lo que se llaman los deslumbramientos o reflejos molestos, que es cuando tengo una fuente de luz, una lámpara que me está apuntando directamente a los ojos, y pasa muchas veces con la luz solar cuando entra por una ventana,
O también este deslumbramiento indirecto, que es cuando me refleja esa luz que entra por la ventana, o a veces la luz que tengo en mi habitación refleja mi monitor o refleja muchos, puede ser también en revistas o en libros que tienen páginas de un material particular que hacen que se genere este reflejo, ¿sí? Bueno, obviamente estas condiciones o la iluminación inadecuada puede generar obviamente un desgaste acelerado de la vista y también puede dar lugar a otros accidentes, ¿verdad? Tropiezos, caídas por no visualizar bien las condiciones del ambiente en el cual la persona se desplaza. En cuanto al ruido, también es otro de los factores que tiene que ser evaluado y medido, y también tiene establecidos valores límite que no deberían excederse. En general, bueno, se recomienda que un valor de 55 decibeles es un valor normal para la mayoría de las personas. Para que se den una idea, en un aula, cuando se está dando una clase, cerca del profesor se puede llegar a unos 60, 65 decibeles, para que tengan una idea. El ruido de tráfico, el ruido de movimiento de una avenida, porque la avenida acá, ¿no es cierto?, de la ciudad de Oberá, bueno, entiendo que hay gente de distintos lugares, pero imagínense, el ruido de una avenida puede llegar a 75, 80 o más decibeles fácilmente. Y eso para que podamos asociar un poquito de qué niveles estamos hablando. Bueno, esos 80 decibeles es el límite en el que normalmente en ambientes laborales se recomienda empezar a hacer controles, o sea, empezar a hacer seguimiento a los operarios que por ahí están expuestos a esos valores. Este es uno de los peligros físicos que podemos hacer una evaluación, o sea, hoy en día hay un montón de aplicaciones. Si bien los anteriores también podemos medir, obviamente, pero bueno, ya para la iluminación tenemos que colocar una fotosensor, un fotosensor. Para temperatura necesitaríamos otros dispositivos adicionales. En el celular, con el micrófono del celular, se pueden, mediante aplicaciones que son decibelímetros, sonómetros o medidor de ruido, pueden hacer una apreciación general del nivel de ruido que existe en un ambiente. ¿Está? Así para hacer una evaluación preliminar y tener una idea. Son aplicaciones que pueden bajarse, digamos, para hacer un análisis preliminar, por supuesto, porque siempre todas estas evaluaciones que estamos mencionando, que requieren el uso de equipos, tienen que hacerse con instrumental calibrado, por supuesto. Bueno, las consecuencias del ruido, la inmediata o la más grave sería la pérdida auditiva. Ya estamos hablando de exposición a niveles de ruido de 85 decibeles o más durante más de 8 horas o 8 horas al menos de trabajo. Y también puede haber otros efectos que normalmente están asociados al estrés. Y, o sea, con menores valores de ruido uno puede sufrir algunas consecuencias que están asociadas a alteraciones nerviosas, alteraciones digestivas, pero tienen que ver justamente con esa molestia que genera el ruido. Las vibraciones, otro de los peligros físicos que mencionábamos y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la aceleración en distintos sentidos que generan generalmente las herramientas con las que se trabaja. Bueno, ahí se ven distintos elementos, la motosierra, martillos neumáticos, compactadores, y bueno, lo que es maquinaria en general, ni hablar de la maquinaria de construcción, ¿cierto?, que por ahí no viene tan preparada para control de este agresor, ¿ah? Y es donde más se siente, pero lo cierto es que en cualquier vehículo, así sea un asiento de camión, un asiento colectivo, uno está expuesto a vibraciones de cuerpo entero, que con el tiempo obviamente van generando consecuencias. La otra clasificación tiene que ver con los peligros químicos, y acá tenemos también un listadito de cuáles son esos peligros químicos: exposición a gases, vapores, humos, aerosoles, y definimos los contaminantes químicos como materia inerte, no viva, que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y que puede provocar alguna alteración en la persona. En general se considera que
Cualquier sustancia contenida en el aire que respiramos y que no sea parte de esa composición normal, o bien que aún siendo parte se encuentre en cantidades superiores a las normales, ya se considera un agresor químico, ¿sí? Un contaminante que puede de alguna manera generar consecuencias. Obviamente que para que esas consecuencias se produzcan realmente tienen que darse ciertos factores. En principio la cantidad de ese contaminante, ¿sí? O sea, no es que cualquier nivel se va a generar consecuencias, sino que tienen que haber grandes concentraciones, la persona tiene que estar mucho tiempo expuesta al mismo. Pero fíjense que esta es la composición normal del aire que respiramos: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Cualquier sustancia que no esté en este listado acá, bueno, ya se considera un contaminante ambiental. Y aún si está en cantidades superiores. Por eso el dióxido de carbono, y del que se habla mucho hoy en día por el efecto invernadero, como gas de efecto invernadero, ¿sí? Se considera un contaminante porque aunque forma parte de la composición normal, está ya en cantidades superiores a este 0,03%. ¿Sí? Bueno, y eso hace que ya lo convierta en un contaminante. Las principales vías de ingreso, en orden de importancia, la principal es la respiratoria, ¿sí? Después tenemos la epidérmica y por último la digestiva. Este orden de ingreso es en función de la frecuencia o la cantidad de exposiciones que ocurren. Y es mucho más frecuente que un contaminante ingrese por vía respiratoria que por vía dérmica o digestiva. ¿Por qué es esto? Bueno, muchas veces pasa por el tamaño de las partículas que tenemos en nuestro entorno. En general, las partículas que van a ingresar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, hablamos de lo que se llaman partículas inferiores a 10 micrómetros. ¿Sí? Por eso van a encontrar una clasificación que se llama PM10 o PM2,5. Bueno, son materiales particulados que tienen una dimensión, lo que se llama un diámetro aerodinámico, porque por más que no tenga una forma cilíndrica, se lo asocia a esta forma para dimensionarlo. Generalmente tienen este tamaño de inferior a 10 micrómetros. Para darnos una idea, acá vemos en imagen, obviamente aumentado, lo que sería un cabello humano promedio de 50 a 70 micrómetros. Y bueno, en proporción se ve ahí lo que representaría el PM10 y el PM2,5. El PM10 son partículas que pueden ingresar al cuerpo pero quedan retenidas en la zona de la nariz. En cambio, el PM2,5 son partículas que pueden llegar a la zona de los pulmones, ¿sí? A los alvéolos pulmonares. Y bueno, ahí se van acumulando o pasan a otros órganos del cuerpo. ¿Va? Son las más perjudiciales, digamos. Y bueno, acá vemos en distinto una foto tomada en un mismo recinto, fíjense, un ambiente que parece que no hay polvo, ¿no es cierto? Ya tomado en un horario nocturno, posterior a la jornada laboral donde ya se hizo limpieza, uno puede divisar la cantidad de polvo, ¿no es cierto?, que se fue acumulando en ese ambiente. Y lo cierto, bueno, es que en cualquier ambiente, en cualquier organización, ustedes se van a encontrar con agresores químicos, o con sustancias químicas, o con contaminantes químicos. Porque así sea que trabajen con materiales que terminan siendo polvo, siempre hay algún producto de limpieza, como el que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Que puede ser detergente, que puede ser lavandina, que también son considerados contaminantes o agresores químicos. Obviamente, como les digo, la sola presencia de esta sustancia o de estos materiales no determina que exista un riesgo de contaminación. ¿Está? El peligro está, como les digo, el peligro está presente. Pero el riesgo va a depender de un montón de factores. En principio, bueno, hay que medir, cada una de estas sustancias tiene una concentración límite admisible y depende de un montón de factores. Del tipo de contaminante que se trate, ¿sí? No es lo mismo que sea un gas, que sea benceno, que sea, no sé, un ácido, ¿tá? Que solamente estemos hablando de polvo de madera, por ejemplo. Aunque el polvo de madera también puede generar efectos irritantes, incluso efectos cancerígenos a la larga, ¿sí? La concentración, el tiempo en el que se expone, cuánto de ese material que está presente en el ambiente se incorpora realmente al cuerpo humano, si la persona está trabajando con elementos de protección o no, si hay sistemas de aspiración, bueno, todo esto condiciona el riesgo, sobre todo, de exposición al peligro, ¿tá?
Pero como peligro, les digo, va a estar presente en cualquier prácticamente ambiente laboral porque siempre hay sustancias ajenas a nuestro aire normal que respiramos. Y bueno, una de las últimas categorías es el riesgo biomecánico. Acá sí aparece lo de ergonomía que mencionaba hoy uno de los compañeros. En realidad esto está asociado a la ergonomía física y a la parte del estudio de la ergonomía desde el punto de vista de cómo se comporta el cuerpo humano. El cuerpo humano analizado como un mecanismo, podríamos decir. Y después sí tenemos otras disciplinas de la ergonomía, una de las cuales es la que mencionábamos hoy, la parte ambiental, donde entran muchos esos factores que mencionábamos, iluminación, carga térmica, ruido. Y también tenemos una parte ergonómica que se está dando mucha importancia últimamente, que es la parte mental y la ergonomía mental, psicológica, donde se analizan más que nada los procesos mentales de los individuos. En cuanto a los riesgos biomecánicos, bueno, también tenemos diferentes situaciones que pueden generar peligros de este tipo. Levantar cargas, levantar o alzar cargas, tomar contacto, ¿sí?, con determinadas superficies. Acá el estrés de contacto habla o se refiere a la presión que sufren determinados segmentos corporales y con distintas partes. O sea, por ejemplo, al presionar una herramienta que tenga bordes muy filosos o cantos vivos, o para que tenga un ejemplo más práctico, si se apoyan, ¿no es cierto?, en su escritorio, el borde del escritorio normalmente tiene un canto vivo. Bueno, al estar apoyado, la mano, el antebrazo en ese borde, genera un estrés de contacto, es decir, provoca pequeñas presiones sobre segmentos corporales, sobre las venas, los capilares que circulan la sangre. Bueno, esas pequeñas interrupciones van generando consecuencias en el cuerpo a la larga. Los movimientos repetitivos, usar de manera constante determinados grupos musculares y determinados tendones, partes óseas, generan obviamente un desgaste. Uno de los más desgastados en movimientos repetitivos suelen ser las muñecas y los hombros, y bueno, en levantamiento y descenso suele ser la espalda, y es la parte más afectada en lo que se refiere a este peligro. El transporte de cargas, las posturas forzadas, trabajar, ¿no es cierto?, excediendo lo que se llaman los ángulos límite o ángulos de confort, trabajar con la cabeza, por ejemplo, levantada, o trabajar, no sé, hay muestra el caso, ¿no es cierto?, de un plomero, por ahí tiene que trabajar de rodillas, ¿sí?, en cuclillas. Bueno, son todas posturas que son forzadas y por lo tanto pueden provocar lesiones, ¿tá?, que no aparecen de un día para otro. Obviamente esta es la particularidad, sino que generan enfermedades profesionales, aparecen a la larga. El confort térmico aparece dentro de estos riesgos ergonómicos, empujar o arrastrar objetos y bueno, la exposición a vibraciones que ya también habíamos mencionado. Otros peligros... ¿Qué era la VIP de estación? El que aparece... perdón, no lo aclaré. Sí, la bipedestación es el trabajo de pie. O sea, estar mucho tiempo de pie. A ver, ninguna posición es recomendable mantener mucho tiempo. O sea, si uno está mucho tiempo sentado, la recomendación es pararse, estirar los músculos, caminar un poco. Y lo mismo si está mucho tiempo parado. Y el tema es que, bueno, está en la actualización que les decía hoy de la legislación en cuanto a enfermedades profesionales, en el año 2015, 2014-2015, se incorporan las varices, ¿sí?, como que se reconocen como una enfermedad profesional. Bueno, la bipedestación o estar mucho tiempo de pie, sobre todo en una misma posición, es consecuencia o aparece como consecuencia de las varices, ¿ah? Ni hablar de problemas también que pueden aparecer de cintura y de columna, pero tienen que ver con un cambio, con estar mucho tiempo parado, ¿sí? Por eso, bueno, hay incluso una ley que data del año 1935, una ley argentina, ¿no es cierto?, fija la obligatoriedad de que todo ambiente laboral tiene que tener una silla con respaldo para sus operarios. Bueno, obviamente no en todos lados se cumple, ¿no es cierto? Pero para que tengan una idea de lo antigua que es la ley,
y ya desde entonces se consideraba la importancia de que el operario, la persona, tiene que sentarse en algunos instantes de su actividad. Lo mismo, ahí también ocurriría en los trabajos de oficina, vio que pasa muchas horas sentado, y eso también podría Exacto, exacto. Por considerarse. eso le decía que ninguna posición hay que mantenerla Claro, fija por mucho tiempo. Si está sentado hay que pararse cada tanto, circular, estirar los músculos, y lo mismo si se está parado. O sea, ninguna posición es recomendable mantenerla mucho tiempo. Por eso, o sea, el cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento, y por eso no hay que estar en una posición estática. De hecho que sí, estar mucho tiempo sentado puede ser también más perjudicial a veces que estar tiempo parado. Y bueno, más aún si la silla no es la adecuada, ¿tá? Bueno, otros peligros, algunos ya mencionamos, trabajo en altura, en general si la altura es superior a, si el lugar de trabajo con respecto al nivel es de 2 metros o supera los 2 metros, ya se considera trabajo en altura. Trabajo en excavaciones, esto es más frecuente en la actividad de la construcción, ¿no es cierto? Aparatos con presión interna, trabajos con calderas, compresores, estos también requieren, la ley establece, requieren un mantenimiento anual, mínimo un mantenimiento anual y una certificación por personal capacitado, además de que el personal que los opera tiene que estar capacitado. Y trabajo con riesgos especiales. Acá entran incluso lo que se llaman los riesgos, que no los mencioné anteriormente, pero es otra clasificación que hace la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que son los riesgos, los peligros, biológicos. Peligros biológicos asociados a todo lo que sea material vivo, ¿no es cierto? Hongos, virus, bacterias, parásitos, que por ahí, bueno, es más frecuente, ¿no es cierto?, en trabajos con animales, en trabajos con seres humanos, todo lo que sea atención a las personas o a los animales, ¿no? Bueno, acá una pequeña guía, que esto está establecido en la IRAM 3801, que es la que establece un procedimiento para evaluar peligros, que fija, bueno, 3 preguntas que uno debería hacerse para poder evaluar los peligros o la presencia de peligros. Si hay una fuente de daño, si alguien o algo puede resultar dañado y cómo puede ocurrir ese daño, ¿ah? Por eso les decía hoy, bueno, que a veces tenemos una fuente que es una máquina, pero las consecuencias o los peligros pueden ser varios, ¿ah? Y bueno, obviamente lo que se suele hacer es tener un listado. El listado se saca de los que mencioné anteriormente. Incluso en internet hay listados ya predefinidos en los que se mencionan una lista de riesgos, una serie de riesgos, perdón, y uno va, peligros, perdón, y uno va identificando y marcando los que en el ambiente que está analizando están presentes. Y bueno, obviamente una etapa posterior es la evaluación, pero ese es otro tema bastante más, no complicado, pero requiere sí cierta práctica en la evaluación. O sea, requiere cierta práctica porque hay muchos factores que hay que considerar, por eso, bueno, llegaríamos hasta acá con la clase de hoy, que es poder identificar los peligros. Y bueno, más adelante, como les digo, ya en la próxima asignatura que ven, se puede hacer una evaluación, lo que no quita que puedan hacer una apreciación, una evaluación general de riesgo en función de los datos que les decía hoy. O sea, ustedes ven que una máquina no tiene protecciones, si el operario no usa elementos de protección personal, si no está capacitado, si el ambiente no tiene ventilación, bueno, son todas condiciones que obviamente van a hacer que el peligro tenga mayor riesgo de ocurrencia. Bien, gracias desde ya por la atención, por la participación también de ustedes. No sé si queda alguna duda, consulta pendiente, si se entendió, no se entendió, los aburrí. Bueno, por lo menos hay mucho aplauso. Sí, quedó una pregunta. ¿entendió? Sí. Gracias, gracias. Bueno, Seba, muchas ¿No sale la gracias. consulta? No, En no el pensé chat que no estoy hacían. viendo consultas. Total. Bueno, no, gracias a ustedes por, bueno, permitirme participar también aquí, que es bueno ir incorporando estos conceptos ya de las primeras asignaturas, como siempre digo, así que gracias también por darme la posibilidad y bueno, quedo a disposición por cualquier consulta que surja
ahora o posterior, digamos. Entiendo que por ahí tiene que hacer algún práctico, alguna actividad, así que también quedo disponible para cualquier consulta que surja. Dale. Nosotros vamos a publicar tenemos el del año pasado, ¿no es cierto? La presentación esta, si no tenés problema, la dejamos colgada en el aula entonces para que tengan los chicos. Sí, no, yo no recuerdo hice algunas modificaciones, creo que en todo caso te paso nuevamente. Ah, dale, perfecto. Hice algunas actualizaciones, digamos. Sí, creo que sobre León todo no en el estaba. listado. Creo que Sí, León no sí. estaba. El León no estaba exactamente. Ese fue el No, toque de color de este año. esa está buena porque ahí se entendió bien, la verdad que porque en los prácticos siempre aparece esa confusión entre riesgo y peligro, así que ahí se entendió re bien. Sí, es un concepto, por eso le digo, la evaluación no es tan sencilla, realmente lleva más de una clase en la materia que damos porque cuesta, o sea, no es complicado una vez que uno le agarra la mano, pero comprende contemplar varias cuestiones que a veces uno las pasa por arriba, digamos. Entonces, sí, ese del León resultó bastante práctico. Y bueno, con la máquina pasa igual, exactamente igual, o sea, si pone una máquina ahí, bueno, si no hay protección de máquina, si el operario tiene muy cerca la mano, como veíamos hoy en la sierra esa circular, ¿no? Si tiene muy cerca la mano de la correa, de la sierra, bueno, obviamente el riesgo va aumentando, ¿no es cierto? Así que bien. Bueno, Gracias perfecto. con todos. Dale, Y muchas gracias, Seba. listo. Chau. Chao. Bueno, gente, respecto al trabajo de la clase anterior, lo que era metodología de la investigación, yo ahí publiqué quienes no aprobaron. A ver, los que ahí están incluidos, algunos que no entregaron, ¿sí? el trabajo, y aquellos que entregaron y no aprobaron, la mayoría es que no entendió lo que eran los objetivos de una investigación. En realidad no entendió lo que era objetivo, o sea, muchos de los que no aprobaron hicieron preguntas y otros hicieron comentarios sobre el enunciado que tenía el trabajo, pero no hubo planteado objetivo. Nosotros cuando corregimos no fuimos tan meticulosos, digamos, exigente en cuanto a si el objetivo escrito era exacto, estaba perfectamente escrito, ¿sí? Sino que se haya entendido que era un objetivo, ¿sí? Que era un objetivo de investigación y cuáles eran los objetivos particulares. Entonces, aquellos que desaprobaron es porque cometieron ese error grave, ¿sí? En cuanto a que no plantearon directamente objetivos. A ver si tengo alguno. Bueno, creo que los que habrán hecho ya habrán entendido por qué pasó. Voy a ver si encuentro alguno que les pueda leer. Aguanten un minutito. A ver, no estoy encontrando ninguno específico. Pero, por ejemplo, me hicieron comentarios que en lugar de plantear un objetivo, por ejemplo, en lugar de objetivo general, me decían que bueno, que era para formar los chicos utilizaban, los jóvenes utilizaban la red social para ser parte de una comunidad virtual y a su vez reconocida en el medio. Y como objetivo particular, por ejemplo, decía, bueno, habría que hallar el límite entre lo que es vivir la realidad y lo virtual, y esto justamente establece contacto entre varios miembros y así logra intercambiar información. Es decir, lo que hicieron fue comentarios, ¿sí?, acerca de lo que decía el escrito, pero no plantearon objetivos de investigación.
Entonces son errores así de ese tipo, más bien graves, digamos. Nosotros no fuimos muy puntillosos en eso porque, bueno, es un primer acercamiento y, bueno, se quería nada más que tener un panorama general. Respecto al otro punto, casi no hubo problemas en lo que era investigación aplicada, sí, investigación básica. Eso casi no detectamos problemas. ¿Estamos? Después, para que queden tranquilos, hoy no va a haber trabajo. Néstor ya hizo una captura de pantalla y, bueno, los que están presentes van a tener directamente la asistencia. Y, bueno, nos está quedando... Respecto a la asistencia, Leandro, yo la tomé hace por lo menos más de media hora y no había 100. O sea, los que entraron después... Claro, sí, la clase arranca la clase arranca a las 14. Tomé suficiente tiempo para que tengan presente ese detalle. Que no se sorprenda si figuran ausentes en la clase de hoy. O en todo caso me escriben por privado al chat. Yo entré más tarde, profe. Digamos, de 2:30 en adelante yo entré. Y ahí vemos qué hacemos. Ponemos medio presente. Bueno, continúa hablando. Perdón que te corté ahí. No, estaba. Ahí me pide Espinosa que poder mostrar una solución correcta. A ver, te puedo leer algo, pero digamos, nunca va a haber una solución correcta. Porque sí, esta clase entra en el parcial, sí. Lo que es seguridad y higiene entra. Bueno, lo que decía, no va a haber nunca dos investigaciones que tengan los mismos objetivos. Es la forma en que uno plantea el objetivo. Recuerden, el objetivo general de la investigación es qué cosas quieren obtener. Por ejemplo, determinar cuál es el mayor incentivo que tiene un adolescente al estar en las redes sociales, supongamos. Eso es un objetivo, ¿sí? Después, ¿qué es lo que van a hacer con objetivos particulares? Es como que todas las otras cositas que tienen que ir averiguando y que en conjunto va a hacer que forme parte de ese objetivo general. Es como agarrar el objetivo general, ¿sí?, y partirlo en partecitas. ¿Estamos? Profe, ¿cómo va a ser el parcial la semana que viene? No, la semana que viene no hay parcial. Se pasó una semana más porque la semana que viene, como hay mesa de examen y eso, pidieron para que no tome el parcial. Ah, buenísimo. Entonces, la semana que viene vamos a tener clase de calidad y el parcial entran todos los temas que vimos hasta este tema, inclusive ¿no es cierto? Lo de calidad no va a entrar porque son 2 clases y, bueno, eso ya va a entrar al segundo parcial. ¿Será con cámara encendida? ¿Cómo? Sí, será con cámara encendida. Creería que no, porque el sistema no soporta. Eso vamos a verlo con el ingeniero Zen, pero creería que no. Lo que sí va a estar muy relacionado con todas las actividades que hicimos, ¿no? Va a haber entre preguntas teóricas y alguna otra actividad práctica. Por ahí para comentarle, porque de alguna manera lo estuvimos hablando, el parcial, si sería puntualmente teórico, van a tener una nota que sería, por ejemplo, el 60% van a ser preguntas teóricas y que va a tener un tiempo de respuesta. O sea, al finalizar ese tiempo, el que respondió le va a tomar la nota sobre lo que respondió. O sea, va a cerrarle automáticamente el cuestionario, ¿sí? Y para completar estaría la opción que justamente la que venía manejando, en que ustedes van a tener que hacer un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, un organigrama, van a tener que sacar la foto y levantar. Esto lo van a tener que levantar dentro del tiempo establecido de esa consigna, que, digamos, tiene otra modalidad ahí, digamos, la plataforma. Para completar el resto, supongamos, a llegar a los 10 puntos. Lo que plantean por ahí es multiple choice. Algunas pueden ser en esta característica y otras en la que ustedes tengan que desarrollar. La parte esa que puedan desarrollar la tienen que escribir en el aula. Pero eso justamente lo vamos a definir con el ingeniero Zen, digamos, que todavía no cerramos de todo ese criterio. Sí hay que tengan en cuenta que normalmente en la presencialidad nosotros teníamos tanto teoría como práctica. Entonces,
nos vamos a definir justamente qué criterio. Pero eso seguro se le va a manejar de la semana que viene. Sí. Tranquilo. A ver, una cosita que ya tengan en cuenta es que es muy probable que tengan que hacer un trabajo, ¿sí?, en una hoja y escanear eso. Entonces ya tengan preparada una aplicación para escanear, practiquen cómo es que se escanea, ¿sí?, cómo se levanta, cómo se envía eso, cómo se obtiene ese archivo en PDF para después poder subir al aula. Sí, esas cositas vayan practicando ya. Les digo por experiencia en ingeniería social que tuvimos este año, que muchos tuvieron el problema justamente de no haber practicado o descargado una aplicación para escanear. Porque eso lleva tiempo. Nosotros cuando damos los exámenes normalmente se pone, bueno, no sé, 10 minutos por pregunta, contestas, tienen que escanear y subir. Después ya no lo pueden entregar más. Entonces no pierdan tiempo en eso. Bueno. No es el 6. No, es la fecha de la semana que viene. El parcial es el 13, El 13, creo, ¿no? Sí. O sea, se pasó una semana. Sí, es el 13. Sí, el 13. Una cuestión por ahí que el año pasado también tuvimos en cuenta, o sea, traten de ingresar antes a la plataforma, porque muchos por ahí al querer ingresar, de golpe quieren entrar al examen y se les va a ralentizar un poco. O sea, la demanda que pueda darse, digamos, a la plataforma, más que nada porque hay otras clases también, digamos, a través del aula móvil. Que tengan en cuenta ese detalle. No porque se vuelva lento ni nada. Puede pasar que se les quiera colgar la página y con el hecho de actualizar es suficiente para poder dar continuidad y seguir respondiendo. Por ejemplo, el caso de Multiple Choice le va a ir avanzando una pregunta a la vez, donde van a aparecer todas las preguntas juntas. Y hay modalidades que también pueden ser aleatorias, o sea, que no a todos le va a tocar la misma pregunta al mismo tiempo. Pero sí que estén incluidos los temas que vimos hasta ahora. Bueno, Leandro, si no hay preguntas sobre esto, yo le voy a hacer el comentario sobre el tema de medio ambiente. Sí, yo ya estoy. Bien. Sí, había un compañero que había puesto en el chat consultando esa cuestión sobre el práctico. Básicamente, había más de 70 prácticos entre los que hicieron de manera individual y los que hicieron en grupo de al menos 2 integrantes. Como primera cuestión, cuando se le plantea, como dentro de la consigna, ¿no? El hecho de tener que especificar sobre cómo es la empresa o qué actividades desarrolla, muchos han encontrado por ahí, digamos, y buscaron a través de páginas web de las industrias, que hacen la actividad forestal por un lado y a su vez tienen una aserradero. Entonces tienen una actividad primaria y después, digamos, dentro del mismo grupo tiene una actividad secundaria. En algunos casos le costó separar eso, ¿sí? Hacer solamente sobre la actividad forestal, ¿sí? El seguimiento, todo lo que es la plantación, y después la extracción inclusive, y después lo que es la parte del proceso propiamente en la industria. El tipo de residuo o el tipo de contaminante que se va a generar es diferente. Salvando esa situación, hubieron casos en que fue muy limitado la posibilidad de lo que han desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, todo el trabajo lo hicieron en no más de una carilla. Y eso, digamos, van a tener la condición de ausente, o sea, para que vayan entendiendo, o sea, que tenían que haber medianamente, digamos, involucrado en lo que es el contenido del trabajo. ¿Por qué? Porque ponían en 2 renglones que era la empresa y a mí no me da una idea real de qué tipo de actividad realiza, ¿sí? Que sea la condición mínimamente suficiente. ¿Se entiendes ahí? Para el primer punto, hablando, ¿no? Segundo punto, cuando hablamos de los recursos ambientales, para recordarles, los recursos ambientales estábamos hablando de recursos renovables, no renovables y las fuentes inagotables. Y hubieron grupos que pusieron, por ejemplo, el caso del agua y el suelo, entendiendo como parte de la actividad forestal. El agua, el suelo, el viento son
componentes ambientales que al interactuar generan el desarrollo, ¿sí?, de la flora y de la fauna y de todo lo que fueran los recursos naturales, al menos lo que estamos trabajando acá con este práctico, la energía renovable. Entonces, si bien es parte, por ejemplo, en la actividad forestal, el cuidado del suelo, el cuidado del recurso hídrico que pueda ser utilizado para la plantación, que puede estar cerca, digamos, de cauces de agua, el tema está en cómo eso se aplica en los demás puntos del trabajo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? No hay preguntas sobre estos dos primeros puntos. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos, por ejemplo, de la madera, la extracción, qué tipo de bosque es, si es bosque, si es reforestación, perdón, o si es bosque nativo. Y en esto también nos fue muy claro porque también en función a la actividad empresarial tienen que tener en cuenta ese detalle al momento de decir qué tipo de forestación están trabajando. ¿Sí? Porque no es el mismo criterio y no es la misma aplicación de una normativa en el caso del bosque natural y lo que es la reforestación. ¿Sí? Entonces, sobre lo que dijo, sobre lo que es entonces recursos inagotables, como usted mencionó, el suelo, el agua, todo eso, entonces eso no se incluye dentro de lo que es en realidad, agua, suelo, viento, son los componentes naturales que interactúan para desarrollo de los recursos, en este caso recursos naturales renovables, ¿sí? Pero son fuentes inagotables como recursos. O sea, por ejemplo, el viento, el sol, ahí entraría como recurso inagotable. Cuando uno puede hacer la descripción ahí, por ejemplo, la actividad forestal pura no hacen de noche, o sea, prácticamente es muy difícil que estén haciendo extracción de una reforestación durante la noche, lo van a hacer durante el día. Eso ustedes lo pueden explicar, no es necesario que sea algo tan concreto, pero es para que ustedes vayan asimilando y vayan manejando esa información. Claro, pero si hay algunos casos en los que, por ejemplo, un aserradero, nosotros, o sea, no sé a los demás, pero algunos no sabemos cuáles son las actividades específicas que realizan. Entonces, por ahí no podemos saber si tiene algún recurso inagotable o agotable que ellos ocupan y nosotros no sabemos. En ese caso se obvia, digamos. Sí, o sea, yo le voy a contemplar esta cuestión porque evidentemente hubo un poco de condiciones en las cuales no lo pudieron aplicar del todo bien, ¿entiendes? Un ejemplo, como recurso, cuando usan el agua, que sí lo marcaron algunos grupos y otros no, pero lo explican de que usan el agua para el tratamiento de impregnación con químicos de la madera que es trabajada dentro del proceso en el aserradero. Lo mismo usan agua para una caldera en las condiciones de quema de residuos para la generación de vapor y el secado de la madera. ¿Sí? Si bien el objetivo es que ustedes aprendan a separar y describir justamente en el trabajo, porque si no pueden hacerlo de manera corrida tal vez la actividad completa, pero al momento de separar es que justamente ustedes medianamente puedan interpretar. ¿Está? Es correcto en el sentido de que sepan de que ese recurso, como agua, es válido, pero no solamente eso. ¿Sí? Muchos quedaron limitados en el agua y en el suelo y no explicaron nada en relación a qué uso del agua o qué uso del suelo lo utilizan. Simplemente mencionaron. ¿Está claro eso? Bien. Después, el caso de lo que es residuos. Para la actividad puramente forestal, lo que se va a tener básicamente es todo lo que es la poda, el corte y demás de lo que se va generando. Uno, durante el seguimiento y el control de la plantación, que muchos han encontrado justamente en la página de estas industrias. Y por otro lado, los posibles contaminantes por el no cuidado de la maquinaria que se esté utilizando o de los vehículos de transporte que se estén utilizando que puedan tener o derrame de hidrocarburos, o sea, combustible, aceite hidráulico, ¿sí? O en el caso de que en menor medida, porque tampoco tienen muchísima maquinaria metida adentro,
que es el combustible que se quema, digamos, en la propia combustión del funcionamiento de la maquinaria. Que si bien es una contaminación difusa, por ahí no es tan grave porque la actividad no es continua. Se generan el corte y eso permite que el ambiente se regenere. Si hay un control sobre la maquinaria que esté dentro de los parámetros aceptables de emisiones, no va a haber interferencia. ¿Está? Ahora, la actividad dentro de la industria, ya por ejemplo, lo que le hablaba de los químicos para lo que es el impregnado, ¿sí? O para algún fungicida o alguna otra cuestión que utilicen. Y después todo lo que es la parte de lubricantes y usos que tienen propiamente las industrias. Aparte de lo que se genera por el propio proceso de corte, que sería el acerrín, lo que sea viruta a través de cepillado, las cortezas que se descartan al momento de hacer el aserrado, etc. Entonces, eso sí lo pueden clasificar como residuos que, si bien no son peligrosos, pero que son residuos y que dependiendo del volumen que se generan, pueden generar un problema en el largo plazo. ¿Sí? En muchos casos, cuando las industrias son más grandes, son más fáciles de manejar y le dan un uso dentro de la industria o tienen un fin comercial de darle otra aplicación. ¿Sí? Está hasta ahí, por ejemplo, el caso de Pele, ¿no? ¿Alguna consulta respecto a eso? Por ahí, digamos, el caso de papeleras que no toqué, que es una actividad, digamos, relacionada, lo que sí hay que tener en cuenta es que si ellos tienen un control tal vez más interno, digamos, y que a pesar de que el Estado hace controles, puede haber algún tipo de daño ambiental si no hay un seguimiento por parte del Estado. Pero generalmente se trata justamente de evitar que se contamine tanto el suelo como lo que sea agua en los alrededores de la industria. Justamente lo necesitan para el proceso, el tratamiento de los licores y demás. ¿Sí? Bueno, a ver, me pasó un poco el punto. Después sería la actuación sobre lo que es los residuos generados. Lo que más, digamos, han tenido, la mayoría, digamos, han tenido en cuenta justamente esto, digamos, cómo manejar eso dando opciones. ¿Sí? Hubieron algunos que han planteado industrias mucho más pequeñas, ¿sí? Que simplemente son aserraderos más chicos, el caso, por ejemplo, de elaboración de pallets o de lo que sea molduras, básicamente, o sea, lo que es machiembre y demás, que no están trabajando, o sea, que compran por ahí los precios y que trabajan, digamos, más en la parte de mayor valor agregado, que tienen por ahí menor cantidad de residuos, pero que tienen que tener en cuenta en menor medida, digamos, el impacto que generan. Y muchas veces están emplazados en la zona urbana de las ciudades y esto, bueno, tiene otro tipo de impacto como el tema del ruido hacia el exterior de lo que es la industria, la molestia que se puede generar en este caso. Por ahí, digamos, lo que no han tenido a veces en cuenta es cómo hacer el tratamiento del caso de los hornos o de los secaderos que por ahí no tienen por ahí un nivel de inversión, pero es importante que sepan de que esas emisiones pueden generar algún tipo de inconveniente. Bueno, siguiente punto, el tema de la actuación ambiental. Como les decía, hasta las empresas por ahí más grandes generalmente ya tienen previsto en el caso forestal de un mantenimiento y un control de todo lo que es la plantación. ¿Sí? Que ahí tienen inclusive algunos, digamos, validado el tema del manejo sustentable de la forestación. No me acuerdo exactamente la palabra en inglés, pero que es importante lo que han mencionado ahí, que es justamente para el desarrollo de esa actividad. Después, internamente en lo que es las empresas, hay muchas que por ahí, digamos, no han encontrado datos, han repetido, digamos, gran cantidad de grupos, digamos, algunas de las empresas más grandes. ¿Sí? Entonces, ha variado mucho la información que han puesto en el trabajo a pesar de estar buscando la misma fuente.
o por ahí obviaron cosas al no estar manejando un poco el tema. No está mal, pero tengan en cuenta de que es importante la información que ustedes tengan, porque en realidad tienen una fuente confiable porque está publicado en la página web. ¿Sí? Está verificado por lo menos por la empresa de que lo que están poniendo, digamos, tiene carácter, digamos, legal de lo que están publicando. Y en caso del último punto, que sería el tema de normativa, hubieron casos en que mencionaban básicamente, digamos, que están las normativas, pero no han puesto por ahí la numeración, en la cual, por eso, digamos, un poco el objetivo de que nosotros le damos esa información. Está en la presentación, tiene un criterio de manera tal de que sepan, digamos, el orden jerárquico de las leyes, ¿sí? La Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales y, en todo caso, las ordenanzas municipales que estén cubriendo, que estén controlando la actividad. Hubieron casos, por ejemplo, que pusieron solamente las leyes nacionales, pero como trabajaban en la provincia de Corrientes o tenían el emplazamiento productivo y forestal en la provincia de Corrientes, no pusieron nada de la legislación que corresponde a esa provincia. Se puede diferir de la nuestra porque debe tener otros criterios. ¿Sí? Nunca va a estar muy alejado de la ley nacional, pero tienen que tener también un criterio propio. ¿Sí? Creo que uno o dos grupos han colocado normativas al respecto en relación a las actividades que están fuera de la provincia. Si bien eso era para que ustedes tengan un criterio general, lo importante es que sepan que tienen que buscar también ahí. Los que por ahí, bueno, trabajaron normas ISO, que son normas internacionales, no todas las empresas están trabajando en esa cuestión porque no exportan, digamos. Tienen básicamente a veces el ISO acá. Pero no deja de ser menos importante cuando certifican calidad por una cuestión competitiva. Te escucho, Ángel, que levantaste la mano. Sí, yo preguntaba yo lo que usted había dicho, el tema ese de las normas, por ejemplo, claro, por ejemplo, en mi caso yo ocurrió así que la empresa que yo había elegido tenía parte de sus campos en corriente, pero bueno, yo puse las normas de emisiones, pero eso, el tema de las normas y eso, en todo caso, ¿hay algún un organismo, un sitio donde uno pueda encontrar las normas de cada... de eso? Así como Misiones tiene su acceso legislativo, las provincias, todas las provincias la tienen. Y en mayor medida, digamos, dependiendo del tipo de actividad que se entienda por ahí que, por ejemplo, digamos, donde tienen otro tipo de actividades que no hay, por ejemplo, acá no hay minería, ¿sí? Pero entonces, en el caso de eso, hay normativas específicas dentro de esas provincias. Por eso les digo, o sea, la actividad forestal por ahí no va a ser tan crítico, pero sí va a haber alguna cuestión en particular que va a diferir de nuestra provincia. ¿Sí? Lo otro, no hace tanto al contenido. ¿Sí? Sí, No es el objetivo que se transcriban las normas. Pero lo que preguntaba era el tema ese yo de si hay algún organismo, por ejemplo, donde se pueda solicitar esas normas, porque o simplemente, porque yo, por ejemplo, saqué parte de eso de internet y parte que compartieron algunos compañeros, pero por ahí hay algún organismo el cual tenga las normas ahí como para que uno pueda revisar, o sea, por ejemplo, en este caso de la forestación, de las forestales, de la industria forestal. Voy a buscar un poquito acá. Claro, para saber, ¿no? Sí. Hay un código fiscal de ley de la provincia, pero bueno, no estoy encontrando algo que sea vigente para... Vigente jurídico, en realidad habría que buscar... ¿Cómo? Por ejemplo, pueden buscar como legislación provincial